La niebla había caído sobre la ciudad de Santiago como una manta espesa, cubriendo las calles y edificios más antiguos del barrio La Picoña. Una sensación extraña de incomodidad se apoderaba de los residentes, como si algo oscuro estuviera por acontecer. Nadie sabía con exactitud cuándo ni cómo, pero en las últimas semanas los rumores de la llegada de un circo a la ciudad comenzaron a hacerse más intensos. Los carteles eran extraños, sin imágenes ni detalles, solo un logo inconfundible que solo unos pocos reconocían. El circo Fantasía Nocturna. Un circo que había desaparecido hace más de 30 años solo para regresar en este misterioso agosto, exactamente cuando la niebla más densa cubría las calles. Bienvenido a una de las historias más interesantes que escucharás en tu vida. Suscríbete y activa la campanita que esto comienza ya mismo. Martín, un hombre de 38 años, había escuchado los comentarios dispersos en su barrio sobre este circo, pero siempre los desestimó, como supersticiones sin fundamento. Sin embargo, cuando vio el circo instalado en un terreno baldío cerca del centro de la ciudad, algo dentro de él lo impulsó a ir. Había algo que lo atraía de manera inexplicable. El circo no era como cualquier otro. No había publicidad masiva ni redes sociales. De hecho, parecía haber llegado de la nada. Intrigado por el misterio, Martín decidió que esa noche, aunque el ambiente estuviera cargado de presagio, asistiría. Quizás sería una experiencia única, un tema interesante para contar a sus amigos, pero nada podría haberlo preparado para lo que estaba por vivir. Al llegar al circo, la entrada parecía ser una puerta a otro mundo. El arco de entrada estaba adornado con luces brillantes que parpadeaban de manera errática, casi como si lucharan por encenderse. El aire estaba pesado y denso, y una extraña sensación de frío calaba los huesos. A pesar de que la noche estaba templada, Martín avanzó cautivado por el ambiente inquietante. La entrada estaba flanqueada por figuras que a simple vista parecían ser estatuas de payasos, pero sus ojos brillaban de manera antinatural. Aunque al principio pensó que todo era parte del espectáculo, algo en su interior le decía que aquello no era común. A medida que entraba en la carpa, la atmósfera se volvía más sombría. Las risas y voces de los asistentes se sentían lejanas y apagadas, y el eco de un órgano resonaba en el aire, creando una sensación de claustrofobia. No había niños ni jóvenes como en otros circos, solo adultos con expresiones vacías, como si estuvieran allí sin voluntad propia. Martín observó que los puestos de comida estaban vacíos, y la luz parpadeante de las lámparas solo lograba resaltar la oscuridad que se acumulaba en las esquinas. Un frío indescriptible recorría su espalda mientras se adentraba más en la carpa. Sintió que algo lo observaba, pero cuando giraba no veía a nadie. El espectáculo comenzó sin previo aviso. Un telón de terciopelo rojo se levantó y los malabaristas salieron, pero sus movimientos eran extraños. No lanzaban bolas ni cuchillos, sino objetos en forma de sombras que flotaban a su alrededor. Parecía que los artistas no tocaban el suelo. Sus pies se deslizaban suavemente por el aire, como si estuvieran flotando, mientras sus caras, en su mayoría cubiertas por máscaras, se mantenían inexpresivas. Martín sintió una creciente incomodidad, pero decidió quedarse. Es solo un circo raro, pensó. Nada de qué preocuparse. Sin embargo, cada número parecía más inquietante que el anterior. La atención de todos los presentes se desvió hacia el centro de la pista. Apareció una figura encapuchada, que parecía ser el maestro de ceremonias. Su voz grave y resonante retumbó en el aire anunciando el próximo acto. Un show nunca antes visto, amigos. Un espectáculo que cambiará sus vidas, si logran sobrevivir. La multitud aplaudió, pero Martín notó algo extraño. Nadie sonreía. Todos aplaudían mecánicamente, como si una fuerza invisible los controlara. El circo no era lo que parecía. El aire se volvió más denso y Martín sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a moverse. En ese momento, la sensación de estar atrapado se intensificó, pero algo le decía que no podía irse, que su destino ya estaba sellado. El maestro de ceremonias dio un paso adelante y su capucha se deslizó hacia atrás, revelando su rostro. Aunque en un principio no parecía nada fuera de lo común, al mirarlo más detenidamente, Martín vio que sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni iris. Algo en su interior le gritaba que debía escapar, pero no podía moverse. El hombre encapuchado sonrió con una expresión torcida y con un gesto ordenó a los payasos y acróbatas que se acercaran. Martín intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. En ese momento los demás asistentes comenzaron a levantarse también, pero sus cuerpos no se movían como los de una persona normal. Se desplazaban de una manera rígida, sin vida, como marionetas controladas por hilos invisibles. Martín, completamente paralizado por el miedo, observaba cómo los cuerpos de los asistentes comenzaban a moverse de manera extraña. Cada uno se levantaba y se desplazaba hacia el centro de la pista, sin mostrar señales de emoción o humanidad en sus ojos vacíos. La música del órgano, que antes parecía alegre, ahora se transformaba en una melodía inquietante, casi como un carro fúnebre. El maestro de ceremonias alzó las manos y en ese preciso instante,
Los payasos comenzaron a reír, pero sus carcajadas eran profundas y distorsionadas, resonando en los oídos de todos como si provinieran de un abismo insondable. Dale like al video que el desenlace se pone mejor. Los acróbatas que antes volaban por los aires ahora caían de manera abrupta sobre la arena, sin realizar trucos, sin gracia, simplemente cayendo como si sus cuerpos no tuvieran control. Martín intentó moverse, pero su cuerpo seguía inmóvil. Fue entonces cuando una sombra se proyectó desde el fondo de la pista, creciendo hasta ocupar todo el espacio. La sombra parecía tomar forma como si una figura gigantesca emergiera de la oscuridad. Martín, con el corazón acelerado, miró en dirección a la sombra, solo para ver que entre la penumbra se formaba una figura con una máscara de león que se movía lentamente hacia él. No era un animal real, sino una entidad oscura y distorsionada que flotaba como si no tuviera peso. En ese momento, una fuerte presión recorrió su pecho como si el aire mismo se estuviera espiralizando alrededor de él. Cada vez que intentaba respirar, el aire se volvía más denso, más difícil de tragar. El maestro de ceremonias, con su rostro completamente negro, avanzó lentamente hacia Martín y su voz profunda retumbando en sus oídos. Este es tu destino, querido espectador. Todos los que entran al circo de la fantasía jamás salen, porque nadie realmente quiere irse, dijo con una sonrisa torcida. Martín sintió que su mente comenzaba a nublarse y estaba atrapado en una pesadilla que no podía despertar. Los otros asistentes, que ahora se alineaban alrededor de la pista, comenzaban a aplaudir nuevamente, pero esta vez lo hacían con una sincronización perfecta, como si fueran marionetas movidas por un hilo invisible. Martín intentó gritar, pero su voz no salió. Su garganta estaba cerrada, como si una fuerza sobrenatural lo estuviera ahogando. En su desesperación, sus ojos se dirigieron a las salidas, pero al mirarlas se dio cuenta de que no existían. La entrada por donde había llegado, la única salida que había visto, estaba ahora completamente cerrada con una pared de sombras que parecía imposible de atravesar. En un impulso desesperado, Martín intentó liberarse moviendo sus brazos y piernas, pero se dio cuenta de que simplemente no podía. La sensación de estar atrapado no solo era física, sino también mental y emocional. La oscuridad en la carpa parecía crecer, abriéndose como una boca que se traga todo a su paso. Los cuerpos de los asistentes ya no se movían como personas, sino como sombras vacías retorciéndose y contorsionándose, en posiciones imposibles. Cada uno de ellos ahora parecía estar en un estado de trance profundo, como si estuvieran bajo el control de una fuerza maligna mucho más poderosa que cualquier cosa que Martín pudiera imaginar. El maestro de ceremonias, al ver que Martín finalmente comprendía lo que ocurría, dejó escapar una carcajada siniestra. Nadie sale de aquí, amigo. Bienvenido al circo donde la vida es solo una ilusión. La figura enmascarada de león comenzó a moverse hacia él con pasos suaves y calculados, mientras el resto de los payasos y artistas seguían su danza macabra. La carpa entera parecía cerrar sus paredes y la única luz visible era la que emanaba del rostro del maestro de ceremonias, iluminando todo con un brillo tenue y mortal. Martín, ahora completamente aterrorizado, sintió que la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Estaba en un lugar del que no podía escapar, un lugar donde el tiempo y el espacio no significaban nada. El circo había dejado de ser un espectáculo y se había convertido en una prisión. Martín ya no podía distinguir si estaba soñando o si estaba atrapado en una pesadilla interminable. La figura enmascarada de león avanzó hacia él con los ojos llenos de oscuridad, pero al mismo tiempo reflejando una calma malévola que lo paralizaba. De repente sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y con un dolor insoportable, como si su alma estuviera siendo arrancada, el mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Los asistentes del circo, como si fuesen autómatas, lo rodearon lentamente y sus ojos vacíos brillando con una intensidad sobrenatural. La sensación de desesperación lo consumió y en ese instante comprendió la terrible verdad. El circo no era solo un lugar de diversión, era un portal hacia el olvido, un lugar donde las almas atrapadas nunca podían escapar. Con una última mirada desesperada hacia la oscuridad que lo rodeaba, Martín vio cómo la figura del maestro de ceremonias se acercaba a él, extendiendo su mano para tomarlo. El aire se volvió pesado y una sombra lo envolvió por completo. La siguiente mañana, cuando la policía llegó al circo tras recibir denuncias de desapariciones misteriosas en la ciudad, la carpa ya estaba vacía. No había rastros de lo que había sucedido durante la noche. El circo, junto con todos sus horrores, había desaparecido como si nunca hubiera existido. Sin embargo, los oficiales encontraron algo extraño en el suelo, algo que parecía una huella reciente, pero esta era diferente. No estaba hecha de polvo, sino de una sustancia viscosa, oscura y pegajosa. Nadie pudo explicar qué había ocurrido, pero algunos ancianos del pueblo aseguraban que el circo había sido maldito y que aquellos que entraban nunca volvían a salir, atrapados en una ilusión eterna, condenados a un destino sin fin. Los rumores sobre el circo persiguieron la ciudad por años,
y aunque la gente intentó olvidar el nombre del circo, nunca fue borrado de sus recuerdos. Así quedó para siempre como una advertencia de que hay lugares en el mundo donde si cruzas una línea, nunca podrás regresar. Dime, ¿crees que los circos siempre guardan misterios que nadie sabe? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete, que muy pronto volvemos con más.